Mi hija me mandó un mensaje que cambió mi vida para siempre. Mi marido ya no te quiere aquí. Es mejor que tú busques otro lugar para vivir. Esas palabras llegaron a mi celular a las 11 de la noche, justo 2 semanas después de que yo había gastado mis últimos $68,000 en una casa nueva para ella y Diego. $68,000 que representaban toda mi jubilación, todos mis ahorros, todo lo que había construido en 40 años de trabajo. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante varios minutos, leyendo una y otra vez esas palabras. Las letras parecían bailar frente a mis ojos mientras sentía como el estómago se me encogía como un puño cerrado. Paola, mi única hija, la niña que había criado solo después de que su madre muriera en aquel accidente, me estaba echando de la casa que yo mismo había comprado para ella. 2 semanas antes, cuando firmé los papeles de compra en la oficina del notario Armando, Paola había llorado de felicidad. Se colgó de mi cuello como cuando era pequeña y me susurró al oído: «Papá, eres el mejor del mundo. No sé cómo agradecerte esto». Diego estaba allí también, con esa sonrisa que ahora entiendo era falsa, dándome palmadas en la espalda y llamándome suegro querido. Qué ingenuo fui al creer que esa felicidad era genuina. La casa estaba en un barrio tranquilo, con 3 habitaciones y un pequeño jardín donde imaginé que algún día jugarían mis nietos. Tenía ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural y una cocina espaciosa donde Paola podría preparar esas comidas dominicales que tanto extrañaba. Cuando vi sus ojos brillar al recorrer cada habitación, supe que había tomado la decisión correcta, aunque eso significara quedarme sin un centavo en el banco. El día de la mudanza, cargué cajas durante horas bajo el sol ardiente. Diego desapareció después del primer viaje, alegando que tenía cosas importantes que hacer en el trabajo. Paola se disculpaba por él con la mirada gacha, pero yo no dije nada. Nunca digo nada cuando se trata de mantener la paz familiar. Cargué muebles pesados, desarmé y armé camas, conecté electrodomésticos mientras sentía como la espalda me ardía con cada movimiento. Cuando terminamos, ya era de noche. Paola me preparó un café y nos sentamos en el nuevo living, rodeados de cajas sin abrir. «Papá, esta casa es perfecta», me dijo, pero había algo en su voz que sonaba distante, como si estuviera hablando desde muy lejos. Diego había llegado hacía unos minutos y se paseaba por la casa como si fuera el rey de su castillo, marcando territorio. «Suegro, va a tener que acostumbrarse a las reglas de la casa», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aquí las cosas se van a hacer diferentes». No entendí entonces qué quería decir con eso, pero la forma en que miró a Paola me hizo sentir un escalofrío extraño. Esa noche me quedé en la habitación que habíamos destinado para mí, una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Escuchaba murmullos desde la habitación principal, voces que subían y bajaban de tono, y aunque no podía distinguir las palabras, algo en mi pecho me decía que estaban hablando de mí. Durante los días siguientes, noté cambios sutiles. Diego comenzó a hacer comentarios sobre los gastos de la casa cuando yo encendía las luces o usaba el agua caliente. Paola dejó de cocinar para mí, alegando que estaba muy ocupada con su nuevo trabajo. Las conversaciones se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos y miradas que no se cruzaban. «Es que Diego dice que tener un tercero en la casa complica la dinámica matrimonial», me explicó Paola un día, mientras evitaba mirarme a los ojos. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado esa frase frente al espejo. Mi hija, que antes me contaba todos sus secretos, ahora hablaba como un robot repitiendo las palabras de su marido. El mensaje llegó en mi 14ª noche en esa casa. 14 noches durmiendo en una habitación de la casa que yo había comprado, sintiéndome cada vez más como un intruso en mi propio regalo. El texto era frío, directo, sin una disculpa o una explicación. Solo la orden de irme, envuelta en palabras que pretendían ser suaves pero que cortaban como cuchillos. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. La luna iluminaba el pequeño jardín donde había imaginado plantar flores con Paola. Ahora ese jardín se veía frío y vacío, como mi futuro. $68,000. 40 años de trabajo. Una vida entera de sacrificios para llegar a este momento de humillación absoluta. Pero mientras miraba esa luna brillante, algo comenzó a bullir en mi pecho. No era solo tristeza o decepción. Era algo más fuerte, más caliente. Era la sensación de que esta historia aún no había terminado. Al día siguiente desperté con un peso extraño en el pecho, como si hubiera dormido con una piedra sobre las costillas. El mensaje de Paola seguía ahí en mi teléfono, brillando como una herida abierta cada vez que lo miraba. Me levanté temprano, como siempre he hecho durante los últimos 40 años, pero esta vez el ritual matutino se sentía diferente.
cargado de una tensión que no sabía cómo manejar. Preparé café en la cocina que yo había pagado, usando la cafetera que yo había comprado, y me senté en la mesa del comedor donde mis $68,000 habían creado este hogar que ahora me rechazaba. El silencio de la casa era absoluto. Diego y Paola aún dormían, pero yo podía sentir su presencia como una amenaza latente detrás de la puerta cerrada de su habitación. A las 8:30, mi teléfono vibró. Era Paola. Papá, buenos días. Su voz sonaba artificial, como cuando era niña y había hecho algo malo. ¿Dormiste bien? Como pude, hija. No quise sonar agresivo, pero las palabras salieron más secas de lo que pretendía. Hubo una pausa larga. Podía escucharla respirar del otro lado de la línea, y por un momento pensé que iba a disculparse, que me diría que el mensaje había sido un error, que Diego había tomado su teléfono. Pero lo que llegó fue peor que el silencio. Es que, bueno, Diego y yo estuvimos hablando anoche. Otra pausa. Y él tiene razón en que necesitamos nuestro espacio como pareja. Tú entiendes, ¿verdad? Es importante para un matrimonio tener intimidad. Intimidad. Esa palabra resonó en mi cabeza como una bofetada. Yo había criado a esta niña solo durante 17 años. Habíamos sido un equipo, ella y yo contra el mundo. Cuando tuvo pesadillas después de la muerte de su madre, dormía en mi cama. Cuando se enfermaba, yo me quedaba despierto toda la noche cuidándola. ¿Y ahora mi presencia era una amenaza para su intimidad? Paola, esta casa la compré para que fuéramos una familia. Para que pudiéramos estar juntos. Mi voz temblaba ligeramente, pero traté de mantenerla firme. Sí, papá, y te estamos muy agradecidos. Pero una cosa es estar juntos y otra es vivir encima unos de otros. Diego dice que en Estados Unidos es muy raro que los padres vivan con los hijos casados. Dice que es poco saludable. Diego dice. Esas dos palabras se habían convertido en el prefijo de todas las opiniones de mi hija. Como si su cerebro hubiera sido reformateado para funcionar solo con el software que él había instalado. ¿Y qué opinas tú, Paola? No, Diego, tú. Silencio otra vez. Un silencio tan largo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Yo pienso que él tiene experiencia en estas cosas. Él vivió en el extranjero, conoce cómo funcionan las familias modernas. Familias modernas. Mi hija me estaba dando una conferencia sobre familias modernas cuando yo había sido padre y madre para ella durante casi 2 décadas. Cuando trabajé dobles turnos en la fábrica para pagarle los estudios universitarios. Cuando vendí mi auto para comprarle la computadora que necesitaba para su tesis. Después de colgar, me quedé sentado en esa cocina durante horas, recordando. Recordé cuando Paola tenía 7 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 semanas durmiendo en una silla del hospital, sosteniéndole la mano mientras los médicos luchaban por bajarle la fiebre. Recordé su graduación universitaria, cuando lloró en mis brazos porque su madre no estaba ahí para verla recibir el diploma. Papá, sin ti nunca habría logrado nada, me había dicho ese día. Eres mi héroe. Ahora ese mismo héroe era un estorbo para su intimidad matrimonial. Alrededor del mediodía escuché ruidos en la habitación principal. Pasos pesados que reconocí como los de Diego, la ducha funcionando, cajones que se abrían y cerraban. Cuando finalmente salieron, yo estaba leyendo el periódico en la sala, tratando de parecer tranquilo aunque por dentro me sentía como un volcán a punto de explotar. Diego me saludó con un buenos días, suegro que sonaba más a orden que a cortesía. Llevaba puesto un traje que yo sabía que costaba más de $1,000, porque había escuchado a Paola presumir sobre él con sus amigas. Un traje que probablemente había pagado con el dinero que antes gastaba en ayudarme con mis medicamentos. Paola me contó que ya hablaron sobre la situación, dijo, sirviéndose café en la taza que yo había lavado esa mañana. Me da gusto que lo entienda, suegro. Es mejor para todos. La forma en que dijo suegro me hizo apretar los puños debajo de la mesa. No era cariño, era condescendencia. Era la forma en que le hablas a un niño que por fin entiende por qué no puede quedarse despierto hasta tarde. Paola apareció detrás de él, vestida para el trabajo, con esa falda que yo le había comprado para su cumpleaños. Se veía pálida, con ojeras que no había tenido nunca, ni siquiera durante sus peores épocas de estudiante. Papá, ¿ya pensaste dónde te vas a quedar? Su voz era apenas un susurro. Antes de que pudiera responder, Diego intervino. Hay residencias muy buenas para personas de la tercera edad. Lugares donde puedes socializar con gente de su edad,
hacer actividades apropiadas. Residencias para personas de la tercera edad. Actividades apropiadas. Como si fuera un mueble viejo que había que guardar en el depósito porque ya no combinaba con la decoración nueva. No necesito una residencia, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Tengo 65 años, no 95. Diego sonrió, pero era esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Por supuesto, suegro. Solo quería ayudar con algunas opciones. Se fueron a trabajar dejándome solo en esa casa llena de ecos. Caminé por las habitaciones que había ayudado a amueblar, tocando las paredes que había ayudado a pintar. En la habitación de Paola, sobre la mesita de noche, estaba la foto de su graduación universitaria. Ella y yo, abrazados, sonriendo como si el mundo fuera nuestro. Tomé la foto y la miré durante largo tiempo. La niña de esa imagen parecía otra persona. Sus ojos brillaban con una luz que ahora había desaparecido, reemplazada por algo más opaco, más temeroso. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible. Mi hija no solo me estaba echando de la casa, me estaba echando de su vida. Y lo peor de todo era que yo podía ver en sus ojos que ella tampoco era feliz con esa decisión. Pero las órdenes de Diego eran órdenes de Diego. Los días que siguieron se convirtieron en una danza extraña y dolorosa dentro de mi propia casa. Diego había comenzado a establecer reglas no escritas que flotaban en el aire como humo tóxico. No me las decía directamente, porque eso hubiera sido demasiado obvio. En cambio, usaba esa técnica sutil que los manipuladores dominan a la perfección, hacer que las víctimas se sientan culpables por existir. La primera regla no dicha era sobre los horarios. Descubrí que no debía estar en la cocina cuando ellos desayunaban. Lo entendí la mañana que Diego entró y se quedó parado en la puerta, mirándome con esa expresión de fastidio que usaba cuando encontraba un insecto en su comida. No dijo nada, pero el mensaje era claro: este espacio es nuestro ahora, tú sobras aquí. Buenos días, Diego, dije, tratando de sonar natural mientras lavaba mi taza. Él no respondió. Simplemente se acercó al refrigerador y lo abrió con más fuerza de la necesaria, sacando cosas y poniéndolas sobre la encimera con movimientos bruscos. Cada golpe de las cosas contra la superficie sonaba como un reproche. Cuando Paola apareció, vestida con esa blusa que recordaba haber visto en el escaparate de una tienda cara, se movía como una sombra asustada. Amor, ¿quieres que prepare huevos?, le preguntó a Diego, ignorándome por completo. Sí, pero sin tanto aceite como ayer. No me gusta que la comida quede grasosa. Su respuesta fue dirigida a ella, pero sus ojos estaban clavados en mí, como si yo fuera el responsable del aceite de más en los huevos de ayer. Me retiré a mi habitación sin decir palabra, pero desde ahí podía escuchar fragmentos de su conversación. La voz de Diego sonaba como la de un director dando instrucciones a una empleada nueva. La reunión es a las 2, así que necesito que tengas mi traje gris listo. No olvides pagar la tarjeta de crédito hoy, se vence el plazo. Tu papá dejó pelos en el lavabo del baño, dile que tenga más cuidado. Pelos en el lavabo, como si fuera un animal descuidado ensuciando su territorio. La segunda regla no dicha era sobre el control remoto. La primera vez que traté de cambiar de canal mientras veía las noticias, Diego apareció en la sala como por arte de magia. Ah, suegro, estaba esperando para ver mi programa. No era una pregunta ni una petición. Era una declaración. Le entregué el control sin discutir, pero algo en mi pecho se endureció un poco más. Mi programa de noticias fue reemplazado por uno de esos reality shows donde la gente grita y se insulta por dinero. El volumen subió hasta un nivel que me molestaba, pero cuando hice gesto de incomodidad, Diego sonrió. ¿Le molesta el ruido, suegro? Puede irse a su cuarto si prefiere. Su cuarto. Mi habitación había dejado de ser parte de la casa común para convertirse en mi celda de aislamiento. Paola estaba sentada en el otro sillón, pero no veía la televisión. Tenía los ojos perdidos en algún punto del suelo, las manos entrelazadas sobre el regazo. Cuando la miré, alzó la vista por un segundo y vi algo en sus ojos que me desgarró el alma, súplica silenciosa, como si me estuviera pidiendo perdón sin poder pronunciar las palabras. La tercera regla no dicha era la más cruel: no podía hacer ruido después de las 10 de la noche. Lo descubrí cuando fui a la cocina por un vaso de agua a las 10:15. Al abrir la puerta del refrigerador, Diego apareció en pijama, con esa expresión de irritación que ya me resultaba familiar. Suegro, algunos tenemos que madrugar para trabajar. Su voz era un susurro cargado de veneno. Sería bueno que respetara eso. Trabajar.
Como si yo no hubiera trabajado 40 años de mi vida, muchas veces en turnos dobles, para construir lo que ahora él disfrutaba. Como si mis $68,000 hubieran caído del cielo. Perdón, solo quería agua. Puede llenar una botella antes de las 10 y tenerla en su cuarto. Es más práctico para todos. Práctico para todos. Otra forma elegante de decir, no queremos verte por aquí. Durante las noches, cuando todo estaba en silencio, escuchaba conversaciones desde su habitación. Las paredes de la casa no eran muy gruesas, y aunque trataba de no prestar atención, era imposible no escuchar la dinámica que se desarrollaba a pocos metros de mí. Paola, ¿le dijiste lo de la llave extra? La voz de Diego sonaba impaciente. Todavía no. Es que no sé cómo decírselo. ¿Cómo decírselo? Es simple, por seguridad, solo nosotros podemos tener llaves de la casa. Él va a tener que tocar el timbre cuando quiera entrar. Tocar el timbre de mi propia casa. La casa que había pagado con el dinero de mi jubilación. Pero Diego, se va a sentir mal. ¿Y nosotros qué? ¿No tenemos derecho a sentirnos seguros en nuestra propia casa? Paola, tu papá es mayor. Los adultos mayores a veces se confunden, pierden cosas. Es por el bien de todos. Nuestra propia casa. Como esas 3 palabras podían doler tanto. Hubo silencio, y luego escuché algo que me rompió el corazón. Paola llorando bajito. Un llanto contenido, ahogado contra la almohada, como cuando era pequeña y trataba de llorar sin que yo la escuchara. ¿Ahora vas a llorar? Por Dios, Paola, pareces una niña. Tu padre tiene que entender que las cosas cambiaron. Estamos casados, tenemos derechos, tenemos necesidades. Él no puede seguir comportándose como si esta fuera su casa. Como si esta fuera su casa. Como si mis $68,000 fueran dinero de Monopoly. Al día siguiente, Paola me abordó cuando Diego se había ido a trabajar. Tenía los ojos hinchados y evitaba mirarme directamente. Papá, hay algo que necesito decirte. Su voz temblaba como la de una niña asustada. Es sobre las llaves de la casa. No la dejé terminar. Ya escuché, Paola. Anoche. Las paredes son delgadas. Se puso completamente roja y comenzó a llorar abiertamente. Papá, yo no quiero que te sientas mal, pero Diego dice que... Diego dice... La interrumpí, y por primera vez en semanas, mi voz sonó firme. ¿Y qué dices tú, hija? ¿Qué piensa Paola de todo esto? Ella me miró con esos ojos que recordaba de cuando era niña y había roto algo valioso. No sé, papá. Ya no sé qué pensar. Diego conoce mejor estas cosas. Él ha vivido en otros países, sabe cómo se manejan las familias modernas. Familias modernas. Otra vez esa frase que se había convertido en la excusa para todo. Paola, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y te perdiste en el centro comercial? Le pregunté, tomando sus manos entre las mías. ¿Recuerdas que te prometí cuando te encontré? Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. Me dijiste que nunca me ibas a dejar sola, que siempre ibas a cuidarme. Y esa promesa sigue en pie, hija, pero ahora parece que tú sí me quieres dejar solo a mí. Lloró más fuerte, pero no dijo nada más. No había nada más que decir. Diego había ganado esa batalla, pero yo comenzaba a darme cuenta de que la guerra estaba lejos de terminar. Esa noche, acostado en mi cama, mirando el techo de la casa que había comprado con mis ahorros de toda una vida, tomé una decisión. No iba a seguir siendo el abuelo incómodo en mi propia casa. No iba a tocar el timbre para entrar al lugar que mis $68,000 habían hecho posible. Era hora de recordarles a todos quién había pagado por ese techo bajo el cual Diego se sentía tan cómodo dando órdenes. La situación empeoró de maneras que jamás imaginé posibles. Diego había cruzado una línea invisible pero definitiva. Ahora actuaba como si fuera el verdadero dueño de la casa. No solo se comportaba como tal, sino que había comenzado a hacer cambios físicos sin consultarme, como si yo fuera un inquilino temporal cuya opinión no importaba. El primer cambio lo descubrí cuando llegué del mercado y no pude abrir la puerta principal. Mi llave giraba, pero algo impedía que el mecanismo funcionara. Probé varias veces, pensando que tal vez la cerradura estaba atorada por el clima húmedo, pero nada. Tuve que tocar el timbre de mi propia casa como un extraño. Paola abrió la puerta con esa expresión de culpabilidad que se había vuelto permanente en su rostro. Papá, perdón, es que Diego cambió la cerradura ayer. Cambió la cerradura. Las bolsas del mercado se me resbalaron de las manos.
sin preguntarme. Es que, bueno, él dice que la anterior era muy insegura, que cualquiera podría hacer una copia de la llave y entrar a robar. Cualquiera, como si yo fuera cualquiera en la casa que había pagado con mis $68,000. ¿Y mi llave nueva? Paola bajó la mirada. Diego dice que es mejor que solo tengamos 2 llaves, él y yo, para mayor control. Pero no te preocupes, siempre va a haber alguien en casa para abrirte. Para abrirme. En mi propia casa, ahora tenía que esperar que me abrieran la puerta como si fuera una visita. Esa misma tarde descubrí el segundo cambio. Al intentar ver mi programa de noticias de las 6, la televisión no respondía al control remoto. Diego había instalado un sistema nuevo donde solo su control funcionaba, un control que guardaba en su habitación como si fuera un tesoro real. Es un sistema inteligente, suegro, me explicó con esa sonrisa condescendiente que ya me resultaba familiar. Previene que se dañe por uso excesivo. Cuando quiera ver algo, solo me avisa y yo se lo pongo. Me avisa, como si fuera un niño pidiendo permiso para usar los juguetes de los adultos. Diego, necesito ver las noticias. Claro, suegro, pero ¿no puede esperar hasta después de mi programa? Ya falta poco para que termine. Su programa era una serie sobre narcotraficantes que duraba 1 hora completa. Las noticias terminarían antes de que él liberara la televisión. El tercer cambio fue el más humillante. Diego había puesto un horario en la puerta del refrigerador. Un horario real, impreso en una hoja, que establecía cuando cada persona podía usar la cocina. Su nombre y el de Paola ocupaban las mejores horas: desayuno de 7 a 8:30, almuerzo de 12 a 1:30, cena de 6:30 a 8. Mi nombre aparecía en los espacios sobrantes: desayuno de 6 a 7, almuerzo de 2 a 3, cena de 8:30 a 9. Es para evitar aglomeraciones, explicó Paola cuando vio mi cara de incredulidad. Diego dice que en las casas organizadas cada persona tiene su espacio y su tiempo. Casas organizadas. Como si yo fuera el elemento desordenado que necesitaba ser controlado y programado. Pero lo que más me dolió no fueron los cambios físicos, sino ver cómo estos afectaban a Paola. Mi hija se había convertido en una sombra de sí misma. Se movía por la casa con pasos silenciosos, como si tuviera miedo de hacer ruido. Había perdido peso y tenía ojeras permanentes que ningún maquillaje podía disimular. Una noche la encontré llorando en la cocina durante mi horario asignado. Eran las 8:45. Y ella estaba sentada en la oscuridad con una taza de té frío entre las manos. Hija, ¿qué te pasa? Nada, papá. Solo estoy cansada. Pero su voz sonaba quebrada, como un cristal a punto de hacerse pedazos. Paola, esto no está bien. Tú no eres feliz. Ella levantó la mirada, y por un momento vi a la niña que había criado, esa niña valiente que me contaba todos sus problemas. Papá, es que Diego dice que el matrimonio requiere sacrificios. Que tengo que aprender a ser una buena esposa. Y ser una buena esposa incluye echarme de la casa que yo compré. Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. Él dice que mientras estés aquí, yo nunca voy a madurar. Que siempre voy a correr contigo cuando tengamos problemas, en lugar de resolverlos como una mujer adulta. Resolver problemas como una mujer adulta. Diego había logrado convencerla de que buscar apoyo en su padre era signo de inmadurez. Hija, ¿recuerdas por qué compré esta casa? Para que tuviéramos un hogar. Para que tú tuvieras un hogar seguro. Para que nunca te faltara nada. Para que si algún día necesitabas refugio, supieras que tenías un lugar donde llegar. Paola lloró más fuerte. Pero Diego dice que eso es sobreprotección. Que los padres que no dejan ir a sus hijos los convierten en personas dependientes. Diego dice, Diego dice, Diego dice. Esas 2 palabras habían reemplazado el criterio propio de mi hija. Al día siguiente, las reglas se volvieron aún más estrictas. Diego había puesto un sistema de luces para ahorrar electricidad. Según él, cada habitación tenía horarios específicos para el uso de luz eléctrica. Mi habitación tenía electricidad solo de 6 de la tarde a 10 de la noche. Antes y después de esas horas, tenía que usar velas o linternas. Es un sistema ecológico, suegro. En Europa, muchas familias conscientes del medio ambiente hacen esto. Europa. Ahora resultaba que Diego era un experto en costumbres europeas también. Diego, tengo 65 años. Necesito luz para leer mis medicamentos. Por eso le sugerí que organizara sus medicinas durante las horas de luz permitidas. Es cuestión de planificación.
Planificación. Como si mi salud fuera un proyecto que debía ajustarse a sus horarios de ahorro energético. Esa noche, sentado en mi habitación a oscuras después de las 10, pensé en todo lo que había perdido. No solo había perdido mi dinero, sino mi dignidad, mi comodidad, mi lugar en el mundo. Diego había logrado convertirme en un huésped incómodo en la casa que yo había pagado. Pero mientras estaba ahí en la oscuridad, recordé algo que Diego no sabía. Algo que podría cambiar toda esta situación de poder que él había construido tan cuidadosamente. Los papeles de la casa todavía no estaban a nombre de Paola. El notario Armando me había explicado que el proceso de transferencia tomaría algunas semanas debido a trámites burocráticos. Técnicamente, legalmente, yo seguía siendo el único propietario de esa casa. Diego había estado jugando al rey en un castillo que ni siquiera pertenecía a su esposa todavía. Por primera vez en semanas, sonreí en la oscuridad. Diego creía que tenía todo el control, pero había cometido un error fundamental. Había humillado al hombre que aún tenía todos los papeles legales de la propiedad. Me quedé despierto hasta muy tarde, no por las restricciones de electricidad, sino porque finalmente había encontrado una luz al final del túnel. Una luz que Diego no podía controlar con sus horarios y sus reglas. Al día siguiente comenzaría a mover las piezas del tablero. Era hora de que Diego aprendiera que en el juego de poder que había iniciado, él no era el único que sabía jugar. La próxima lección sería sobre quién realmente tenía las llaves del reino que tanto disfrutaba gobernar. La revelación sobre los papeles de la casa me dio una nueva perspectiva, pero también me llenó de una responsabilidad que no podía tomar a la ligera. No se trataba solo de venganza o de recuperar mi dignidad. Se trataba de salvar a mi hija de una situación que cada día se volvía más tóxica y controladora. Durante los siguientes días, observé más detenidamente la dinámica entre Diego y Paola. Lo que vi me heló la sangre. Mi hija no solo estaba siendo manipulada, estaba siendo sistemáticamente destruida como persona independiente. Diego había implementado un sistema de reuniones matrimoniales cada noche después de la cena. Desde mi habitación, podía escuchar fragmentos de estas sesiones que sonaban más como interrogatorios que como conversaciones entre esposos. Paola, hoy gastaste $47 en el supermercado. El presupuesto semanal es de 40. ¿Puedes explicarme dónde está la diferencia? Es que, compré esas galletas que te gustan, las importadas. Yo no pedí galletas importadas. Yo dije galletas. Las nacionales cuestan la mitad. Cuando tomas decisiones financieras sin consultarme, estás actuando de forma irresponsable. Irresponsable. Mi hija, que había sido contador público antes de casarse, ahora era tratada como una niña irresponsable por comprar galletas de $7 extra. ¿Y por qué le dijiste a tu papá que podía usar la lavadora hoy? Hoy era día de lavado de toallas. Pensé que no importaba, él solo iba a lavar una camisa. Paola, cuando no respetas los horarios que establecemos juntos, generas caos en la casa. El caos genera estrés. El estrés afecta mi trabajo. Mi trabajo paga esta casa. Mi trabajo paga esta casa. Como si mis $68,000 no hubieran existido nunca. Una mañana, mientras Diego estaba en el baño, Paola se acercó a mí en la cocina durante mi horario asignado. Se veía más delgada que nunca, y tenía esa expresión de animal herido que me partía el alma. Papá, susurró, mirando hacia la puerta del baño para asegurarse de que Diego no pudiera escucharnos. ¿Tú crees que soy una mala esposa? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Por qué preguntas eso, hija? Es que Diego dice que todavía actúo como una niña, que no sé manejar una casa, que no sé administrar dinero, que siempre busco tu aprobación en lugar de respetar su autoridad como mi esposo. Su autoridad. Como si el matrimonio fuera una dictadura donde Diego era el único con derecho al voto. Paola, tú eras independiente antes de casarte. Tenías tu trabajo, tu departamento, tus decisiones. ¿Qué pasó con esa mujer? Ella se quedó callada, pero vi como sus manos temblaban mientras sostenía la taza de café. Diego dice que esa independencia era falsa, que tú me diste todo, así que yo nunca aprendí a ser realmente autosuficiente. Dice que ahora es su turno de enseñarme. Enseñarle, como si fuera una estudiante deficiente que necesitaba ser moldeada por un maestro superior. El sonido de la puerta del baño nos hizo separarnos inmediatamente. Diego apareció con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien, esa sonrisa que decía los estuve escuchando. Buenos días, suegro. ¿Interrumpo algo importante? Solo conversábamos, respondí,
tratando de sonar casual. Ah, perfecto. Paola, ¿ya hiciste la lista de tareas de hoy? Lista de tareas. Mi hija profesional ahora tenía que hacer listas de tareas como una empleada doméstica. Esa tarde, mientras Diego estaba en el trabajo, decidí que era hora de buscar ayuda externa. No podía enfrentar esta situación solo. Necesitaba aliados, personas que pudieran ver lo que estaba pasando desde afuera. Mi primera opción fue Celina, la vecina de la casa de al lado. Celina tenía 70 años, era viuda como yo, y había sido la primera persona en darnos la bienvenida al barrio cuando nos mudamos. Durante años había sido muy cercana a Paola, incluso antes del matrimonio. Toqué a su puerta alrededor de las 3 de la tarde, durante mi horario asignado de tiempo libre. Ernesto, qué alegría verte, me dijo con esa sonrisa genuina que ya casi había olvidado cómo se sentía recibirla. Pasa, acabo de hacer café. Su casa olía a canela y a hogar. Un hogar real, no como el museo de reglas que se había vuelto mi casa. Celina, necesito contarte algo. Y necesito tu consejo. Le conté todo. Las reglas, los horarios, las humillaciones, la transformación de Paola. Celina me escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión iba cambiando de sorpresa a horror. Ernesto, eso no es normal. Eso es. Se detuvo, buscando las palabras correctas. Eso es abuso. Abuso. Esa palabra que había estado evitando pensar, finalmente pronunciada por otra persona. Pero Celina, técnicamente no la golpea. No es violencia física. Ernesto, hay muchas formas de destruir a una persona. Y lo que me describes es una de las más crueles. Se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. ¿Sabes qué? He notado que Paola ya no sale sola. Antes la veía ir al mercado, al trabajo, a visitar amigas. Ahora siempre está con Diego o encerrada en la casa. Tenía razón. No me había dado cuenta, pero hacía semanas que no veía a Paola hacer nada independiente. Y otra cosa, continuó Celina. El otro día la saludé cuando estaba sacando la basura, y se veía asustada, como si hubiera hecho algo malo al hablar conmigo. ¿Qué puedo hacer, Celina? Es mi única hija. ¿Los papeles de la casa ya están a nombre de ella? No, todavía están tramitándose. Siguen a mi nombre. Los ojos de Celina se iluminaron. Ernesto, eso puede ser tu salvación. Y la de Paola también. ¿Qué quieres decir? Diego se siente poderoso porque cree que controla la casa. Pero si tú recuperas el control real de la propiedad, él pierde todo su poder. Pero eso significaría quitarle la casa a Paola. No, Ernesto. Significaría quitársela a Diego. Paola puede quedarse, pero bajo tus reglas. Reglas que la protejan en lugar de destruirla. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza real. Celina tenía razón. Diego había construido su reino de terror basándose en una mentira, que él tenía derecho sobre esa propiedad. Pero legalmente, yo seguía siendo el único con derechos reales. Pero ¿cómo hago eso sin que Paola me odie para siempre? Ernesto, ¿tu hija se ve feliz ahora? La pregunta no necesitaba respuesta. Paola se veía miserable, asustada, diminuida. A veces, continuó Celina, salvar a alguien significa hacer cosas que al principio no entienden. Pero cuando esté libre de ese control, va a entender que lo hiciste por amor. Esa noche regresé a mi casa con un plan comenzando a formarse en mi mente. Ya no se trataba solo de recuperar mi dignidad. Se trataba de rescatar a mi hija de una situación que cada día la hacía más pequeña, más asustada, más dependiente de su abusador. Diego creía que había ganado la guerra, pero no sabía que la batalla real apenas estaba comenzando. Y esta vez, yo tenía las armas legales de mi lado. Era hora de demostrarle que había subestimado gravemente al hombre al que había convertido en su enemigo. Al día siguiente de mi conversación con Celina, desperté con una claridad mental que no había sentido en semanas. Por primera vez desde que llegó ese mensaje humillante de Paola, tenía un propósito claro y un plan de acción. Pero necesitaba moverme con cuidado y precisión. Diego era manipulador, pero no era estúpido, y cualquier movimiento precipitado podría alertarlo y darle tiempo de contraatacar. Mi primera parada fue la oficina del notario Armando. Había sido el encargado de la compra de la casa, y necesitaba confirmar exactamente cuál era mi situación legal. La oficina estaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero elegante que inspiraba confianza. Don Ernesto, qué gusto verlo,
Me saludó Armando con esa cordialidad profesional que siempre me había transmitido seguridad. ¿Cómo está la familia? ¿Ya se adaptaron a la casa nueva? Precisamente de eso quería hablar con usted, Armando. Le expliqué la situación sin entrar en detalles demasiado personales, pero dejando claro que necesitaba conocer mis opciones legales. Armando me escuchó con atención, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas específicas sobre fechas y procedimientos. Don Ernesto, déjeme revisar el expediente, dijo, dirigiéndose a un archivo metálico donde guardaba todos los documentos. Después de unos minutos, regresó con una carpeta gruesa. Aquí está todo. Como recordará, usted pagó la casa en efectivo, $68,000. Sí, mis ahorros de toda la vida. El proceso de transferencia a nombre de su hija se inició hace 3 semanas, pero aún no se ha completado. Hay algunos trámites pendientes en el registro público que están causando retrasos. Armando levantó la vista de los papeles. Legalmente, usted sigue siendo el único propietario de esa propiedad. ¿Eso significa que puedo cancelar la transferencia? Por supuesto. Hasta que no se complete el registro, usted mantiene todos los derechos sobre la propiedad. Puede venderla, rentarla, o simplemente decidir no transferirla. Sentí como si me hubieran quitado un peso de 500 kilos de los hombros. ¿Y si decido cancelar la transferencia, qué necesito hacer? Simplemente firmar un documento de revocación. Puedo prepararlo ahora mismo si es lo que desea. ¿Cuánto tiempo toma ese proceso? Es inmediato. Una vez que usted firme la revocación, la transferencia queda cancelada automáticamente. La casa permanece a su nombre indefinidamente. Armando me miró con cierta preocupación. Don Ernesto, ¿está seguro de que esto es lo que quiere hacer? Es una decisión importante que puede afectar su relación familiar. Armando, a veces proteger a la familia requiere decisiones difíciles. Él asintió con comprensión. En ese caso, voy a preparar los documentos. ¿Quiere proceder hoy mismo? Sí, pero necesito preguntarle algo más. Una vez que cancele la transferencia, puede establecer nuevas condiciones para el uso de la propiedad. Por supuesto, como propietario único, usted puede establecer las reglas que considere convenientes. Puede permitir que ciertas personas vivan ahí bajo condiciones específicas, o puede pedirles que se vayan. Pedirles que se vayan. Esas palabras resonaron en mi mente como música celestial. ¿Y si alguien se niega a salir? Entonces estaría en propiedad ajena sin autorización del dueño. Eso se llama invasión de propiedad, y usted puede llamar a las autoridades para que los remuevan. Invasión de propiedad. Diego, que se había sentido tan cómodo imponiendo reglas en mi casa, podría encontrarse siendo removido por las autoridades. Firmé los documentos de revocación ese mismo día. Armando me entregó copias certificadas y me explicó que el proceso ya estaba completo. La casa había vuelto oficialmente a ser mía, y solo mía. Don Ernesto, ¿quiere que prepare también un documento de cesión de uso? Algo que establezca claramente quién puede vivir en la propiedad y bajo qué condiciones. Sí, eso sería perfecto. Trabajamos juntos en la redacción. El documento establecía que Paola Dainais tenía derecho a vivir en la propiedad indefinidamente, pero que Diego no tenía ningún derecho legal sobre la misma. También incluía cláusulas sobre respeto mutuo, prohibición de cambios estructurales sin autorización del propietario, y respeto a la autoridad del propietario en decisiones relacionadas con la vivienda. Con esto, explicó Armando, su hija puede quedarse, pero su yerno no tiene ningún derecho legal. Si él insiste en quedarse, tendría que ser bajo las condiciones que usted establezca. Salí de la oficina del notario sintiéndome como un general que acababa de recibir las armas que necesitaba para ganar una guerra. Pero sabía que tener las armas no era suficiente, tenía que usarlas estratégicamente. Mi siguiente parada fue la casa de Celina. Necesitaba compartir esta información con alguien de confianza y planear mis próximos movimientos. Ernesto, te ves diferente, me dijo apenas abrió la puerta. ¿Pasó algo bueno? Le conté todo lo que había pasado en la oficina del notario. Celina escuchó con los ojos cada vez más brillantes. Esto es perfecto, Ernesto. Diego construyó todo su poder basándose en una mentira. Cuando descubra que no tiene ningún derecho legal sobre esa casa, su castillo de naipes se va a derrumbar. Pero tengo que manejar esto cuidadosamente. No quiero que Paola salga lastimada en el proceso. ¿Sabes qué? He estado pensando en tu hija desde ayer.
He notado que ya no recibe visitas. Sus amigas solían venir seguido, pero hace meses que no veo a nadie. Tenía razón. El círculo social de Paola había desaparecido por completo. Y otra cosa, continuó Celina. He visto a Diego revisando el correo de la casa. Abre sobres que claramente están dirigidos a ella. ¿En serio? Sí, el martes pasado lo vi abrir una carta que tenía el nombre de Paola escrito claramente en el sobre. La leyó completamente antes de entrar a la casa. Eso era otra forma de control. Diego estaba interceptando la comunicación de Paola con el mundo exterior. Celina, creo que ha llegado el momento de actuar. Pero necesito que esto se haga de la manera correcta. ¿Qué tienes en mente? Voy a confrontar a Diego, pero necesito hacerlo cuando haya testigos. Cuando él no pueda negar lo que está pasando o manipular la situación a su favor. ¿Y cuándo sería eso? Diego siempre llega del trabajo alrededor de las 6:30. Siempre saluda a los vecinos cuando baja del auto, le gusta proyectar esa imagen de hombre exitoso. Mañana, a esa hora, voy a estar esperándolo en la entrada de la casa. ¿Y si se pone agresivo? Por eso necesito que esté cerca. Y tal vez puedas pedirle a algunos vecinos más que estén por ahí. No tiene que parecer planeado, pero me gustaría que hubiera testigos de lo que pase. Celina sonrió con una mezcla de admiración y preocupación. Ernesto, me gusta este nuevo tú. Pero ten cuidado. Los hombres como Diego pueden volverse peligrosos cuando se sienten acorralados. No voy a darle tiempo de sentirse acorralado. Voy a mostrarle los papeles, establecer las nuevas reglas, y darle una opción simple: respeta mi autoridad en mi casa, o busca otro lugar donde vivir. Esa noche regresé a mi casa con los documentos guardados en un sobresellado dentro de mi chaqueta. Diego me saludó con su habitual condescendencia, sin imaginar que llevaba conmigo el fin de su reino de terror. ¿Cómo estuvo su día, suegro? ¿Salió a caminar? Sí, Diego. Salí a resolver algunos asuntos importantes. Me alegra que se mantenga activo. Es importante para las personas de su edad. Personas de su edad. Mañana iba a descubrir que esta persona de su edad tenía más poder del que él había imaginado jamás. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Mañana comenzaría a recuperar mi casa, mi dignidad, y más importante que todo, a mi hija. El día del confronto amaneció con un cielo despejado que interpreté como una buena señal. Me levanté temprano, desayuné durante mi horario asignado sin prisa, y dediqué la mañana a repasar mentalmente cada detalle de lo que iba a suceder. Los documentos estaban guardados en el sobresellado dentro de mi chaqueta, como una armadura invisible que me daba fuerzas. Durante el día, observé la rutina de Diego y Paola con nueva perspectiva. Ahora que sabía que tenía el poder legal de cambiar las cosas, cada una de sus humillaciones me dolía menos y me motivaba más. Cuando Diego me recordó que eran sus horas de televisión, simplemente asentí. Cuando Paola me pidió disculpas por usar la lavadora fuera de mi horario asignado, le sonreí con tranquilidad. No te preocupes, hija, pronto las cosas van a cambiar. Ella me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Diego estaba en la sala, demasiado concentrado en su programa como para prestar atención a nuestra conversación. A las 5 de la tarde, llamé a Celina. ¿Todo listo para esta noche? Sí, Ernesto. Casualmente voy a estar regando las plantas del jardín delantero cuando Diego llegue. Y le mencioné a doña Roselí que iba a probar una nueva receta de pan a esa hora, así que probablemente esté en su cocina con la ventana abierta. Doña Roselí vivía en la casa de enfrente y tenía la costumbre de cocinar con la ventana abierta para que salieran los olores. Desde esa posición podría escuchar todo lo que pasara en mi entrada. ¿Y don Jaime? Le dije que andas preocupado por unos ruidos extraños en el auto, así que probablemente salga a revisar su carro cuando llegue del trabajo. Don Jaime era mecánico jubilado y siempre estaba dispuesto a ayudar con problemas de automóviles. Su presencia cerca de la entrada sería perfectamente natural. A las 6 en punto, me posicioné en la entrada de mi casa. Llevaba puesta mi mejor camisa, la que usaba para ocasiones importantes, y tenía los documentos listos en el bolsillo interior de mi chaqueta. Me sentía como un soldado antes de una batalla decisiva. Celina apareció en su jardín con una regadera, saludándome con naturalidad. A los pocos minutos, vi a doña Roselí moviéndose en su cocina, y don Jaime salió efectivamente a revisar algo en su auto. El escenario estaba perfectamente montado. A las 6:28, el auto de Diego dobló la esquina.
Era un sedán gris que siempre mantenía impecable, otro símbolo de esa imagen de éxito que tanto le gustaba proyectar. Se estacionó frente a la casa, como siempre, y bajó del auto con esa actitud de propietario que tanto me había molestado durante semanas. Buenas tardes, suegro. ¿Esperando a alguien? Sí, Diego. Te estaba esperando a ti. Algo en mi tono debe haberle llamado la atención, porque me miró más detenidamente. ¿Pasa algo? Sí, pasa algo muy importante. Necesitamos hablar. ¿No puede esperar a que entre? Vengo cansado del trabajo. No, Diego. Esto no puede esperar. Y prefiero que sea aquí afuera. Diego miró alrededor y notó la presencia de los vecinos. Celina seguía regando sus plantas, don Jaime tenía el capó de su auto abierto, y doña Roselí se movía claramente en su cocina. Su expresión cambió ligeramente, mostrando los primeros signos de incomodidad. Está bien, suegro. ¿De qué quiere hablar? Saqué el sobre de mi chaqueta y extraje los documentos. Quiero hablar de esto. Diego vio los papeles oficiales y su expresión cambió completamente. La confianza arrogante fue reemplazada por algo parecido a la preocupación. ¿Qué es eso? Estos, Diego, son los papeles que demuestran que esta casa sigue siendo mía. Solo mía. Su cara palideció visiblemente. ¿Cómo que sigue siendo suya? Usted se la regaló a Paola. Intenté regalársela a Paola, pero resulta que los trámites de transferencia nunca se completaron. Así que técnicamente, legalmente, esta casa me pertenece a mí. Diego intentó mantener la compostura, pero pude ver cómo sus manos temblaban ligeramente. Bueno, es solo cuestión de tiempo. Los papeles van a estar listos pronto. No, Diego. Los papeles no van a estar listos nunca. Le mostré el documento de revocación. Ayer cancelé la transferencia. Esta casa va a seguir siendo mía. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Diego miraba los documentos como si fueran una sentencia de muerte. Usted canceló la transferencia. Así es. Y tengo aquí otro documento que establece las nuevas reglas de esta casa. Diego intentó una sonrisa, pero le salió más como una mueca. Suegro, seguramente podemos hablar de esto adentro, como familia. No, Diego. Ya no hay nada que hablar como familia. Durante semanas me has tratado como un estorbo en mi propia casa. Has puesto horarios, has cambiado cerraduras, has establecido reglas como si fueras el dueño. Es que, yo solo trataba de organizar mejor la convivencia. ¿Organizar? ¿Llamar a eso organizar cuando me haces tocar el timbre de mi propia casa? La voz se me había alzado lo suficiente para que los vecinos pudieran escuchar claramente. Vi a Celina acercarse un poco más, fingiendo buscar mejores plantas para regar. Mira, Diego, las cosas van a cambiar a partir de hoy. Estas son las nuevas reglas. Paola puede quedarse en esta casa porque es mi hija y siempre será bienvenida en mi hogar. Pero tú vas a respetar que esta es mi casa. Señor Ernesto, yo respeto. No me interrumpas. Mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. Tú vas a devolver las llaves que mandaste hacer. Tú vas a quitar todos esos horarios ridículos. Tú vas a devolver el control de la televisión. Y vas a tratar a mi hija con el respeto que se merece, no como a una empleada. Diego miró a su alrededor, notando que ahora tenía la atención completa de al menos 3 vecinos. Su imagen de hombre exitoso y controlador se estaba desmoronando públicamente. ¿Y si no acepto esas condiciones? Su voz sonaba desafiante, pero había algo desesperado en ella. Entonces tienes 24 horas para buscar otro lugar donde vivir. Porque si no aceptas mis reglas en mi casa, simplemente no puedes quedarte en mi casa. Usted no puede echarme. Estoy casado con su hija. Puedo y lo haré. Tengo aquí los documentos que me dan todo el derecho legal para decidir quién vive en mi propiedad. Diego se acercó un paso, y por un momento pensé que iba a volverse físicamente agresivo. ¿Sabe qué, suegro? Usted está cometiendo un error muy grande. Paola no va a permitir esto. ¿Por qué no entramos y le preguntamos a Paola qué opina? Diego se quedó callado. Sabía, igual que yo, que Paola había estado miserable durante semanas. Sabía que si ella tenía que elegir entre un padre que la protegía y un marido que la controlaba, la decisión no sería difícil. 24 horas, Diego. Puedes aceptar las nuevas reglas y quedarte,
pero respetando que esta es mi casa. O puedes buscar otro lugar donde pueda ser el rey. Diego me miró con una mezcla de odio y pánico. Su reino cuidadosamente construido se había derrumbado en 5 minutos, frente a testigos, sin posibilidad de manipulación o control. Esto no va a quedar así, murmuró, pero su voz había perdido toda la autoridad que había tenido durante semanas. Diego, esto ya quedó así. La única pregunta ahora es si vas a aceptarlo con dignidad o si tengo que llamar a las autoridades para que te expliquen los derechos de propiedad. Sin decir otra palabra, Diego caminó hacia la entrada de la casa. Pero ya no caminaba como el rey de su castillo. Caminaba como un hombre derrotado que acababa de descubrir que su poder había sido una ilusión desde el principio. Diego entró a la casa como un huracán de furia contenida, pero yo lo seguí de cerca, con los documentos aún en mis manos y la confianza de quien finalmente tiene las cartas ganadoras. Los vecinos habían sido testigos de todo, y eso significaba que ya no podría manipular la situación a su favor como había hecho durante semanas. Paola estaba en la cocina preparando la cena durante su horario asignado. Cuando nos vio entrar, su expresión cambió inmediatamente. Conocía lo suficiente Diego para saber cuando estaba furioso, y la tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué pasa?, preguntó con esa voz pequeña que había desarrollado desde que las reglas de Diego se habían apoderado de la casa. Tu padre acaba de cometer el error más grande de su vida, dijo Diego, con una voz que temblaba de rabia. Canceló la transferencia de la casa. Paola me miró con los ojos muy abiertos. Papá. Saqué los documentos y los puse sobre la mesa de la cocina. Sí, hija. Cancelé la transferencia porque me di cuenta de que algo estaba muy mal en esta casa. Usted no tenía derecho, gritó Diego. Esa casa era un regalo para nosotros. Era un regalo para Paola, le respondí, manteniendo la voz firme. Un regalo que tú convertiste en una prisión. Paola miraba los documentos sin entender completamente lo que estaba pasando. ¿Qué significa esto? Significa, hija, que esta casa sigue siendo mía. Y que las reglas de esta casa las voy a establecer yo, no Diego. Esto es increíble. Diego comenzó a caminar de un lado a otro como una fiera enjaulada. Paola, dile a tu padre que está loco. Dile que no puede hacer esto. Pero algo extraño estaba pasando. En lugar de apoyar inmediatamente a Diego como había hecho durante semanas, Paola se quedó callada, mirando los documentos. Por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de la mujer independiente que había sido antes del matrimonio. Diego, dijo finalmente, tal vez deberíamos escuchar lo que papá tiene que decir. ¿Escucharlo? Paola, tu padre acaba de robarnos nuestra casa. No es nuestra casa, respondí. Es mi casa. Una casa que compré con mis $68,000 para que mi hija tuviera un hogar seguro. No para que un hombre controlador la convirtiera en su reino personal. Controlador. Yo soy controlador. Diego se dirigió a Paola. ¿Tú crees que soy controlador? Paola lo miró durante varios segundos antes de responder, y en esos segundos pude ver cómo algo cambiaba en sus ojos. Diego, ¿por qué cambié todas las cerraduras sin preguntarle a papá? Por seguridad. ¿Y por qué papá tiene que tocar el timbre de su propia casa? Porque hay protocolos en un hogar organizado. ¿Y por qué tengo que pedirte permiso para usar la lavadora? Diego se quedó callado por un momento, dándose cuenta de que cada respuesta lo hundía más. Paola, estás confundida. Tu padre te está manipulando. No, Diego. La voz de Paola sonó más clara de lo que había sonado en semanas. Creo que el que me ha estado manipulando eres tú. Era como ver a alguien despertar de un hechizo. La Paola que yo conocía, la mujer fuerte e independiente, estaba regresando gradualmente. Paola, piénsalo bien, continué. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tus amigas? Ella se quedó pensando. No recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin preguntarle a Diego? Papá. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente feliz en esta casa? Paola comenzó a llorar, pero no era el llanto contenido y asustado de las últimas semanas. Era un llanto de liberación, como si finalmente se diera cuenta de la prisión en la que había estado viviendo. ¡Basta!, gritó Diego. Paola, tu padre está tratando de destruir nuestro matrimonio. No, Diego, dijo Paola, limpiándose las lágrimas. Creo que nuestro matrimonio se destruyó el día que decidiste que yo no podía tomar ninguna decisión por mi cuenta. Diego se quedó paralizado.
Su estrategia de siempre, hacer que Paola se sintiera culpable y confundida, ya no funcionaba. Escúchame bien, Diego, dije, acercándome a él. Estas son las nuevas reglas de mi casa. Paola es libre de tomar sus propias decisiones. Paola puede ver a sus amigas cuando quiera. Paola puede usar cualquier parte de la casa en cualquier momento. Y tú vas a tratarla con respeto, no como a una empleada. ¿Y si no acepto esas reglas? Entonces tienes hasta mañana al mediodía para irte. No me puedes echar. Estoy casado con tu hija. Puedo y lo haré. Esta es mi casa, pagada con mi dinero, y yo decido quién vive aquí. Diego se volvió hacia Paola con desesperación. Paola, si él me echa, ¿tú vas a venir conmigo? La pregunta quedó flotando en el aire como una espada de Damocles. Era el momento de la verdad, el momento en que Paola tenía que elegir entre el hombre que la controlaba y el padre que la había criado. Paola me miró, luego miró a Diego, y luego volvió a mirarme. Diego, por primera vez en meses me siento como si pudiera respirar. No me voy a ir de esta casa. Paola. No, Diego. Papá tiene razón. Tú me has estado controlando, manipulando, haciendo que me sienta mal por cosas que no tienen nada de malo. Ya no más. Diego se quedó ahí parado, con la boca abierta, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Su reino se había derrumbado por completo. En ese momento, escuchamos voces afuera. Celina había tocado a la puerta. Ernesto, ¿está todo bien? Escuchamos gritos. Era perfecto. Los vecinos habían venido a verificar que todo estuviera en orden, lo que significaba que Diego no podría intentar intimidarnos o manipular la situación. Todo está bien, Celina. Solo estábamos aclarando algunas reglas de la casa. Diego entendió el mensaje. No solo había perdido el control sobre Paola y sobre la casa, sino que ahora toda la situación era pública. Sus vecinos sabían que había sido puesto en su lugar por el hombre al que había humillado durante semanas. Está bien, dijo finalmente, con una voz derrotada. Me voy esta noche. No tienes que irte esta noche, le dije. Tienes hasta mañana al mediodía. Pero las reglas cambian ahora mismo. Diego asintió sin decir palabra. Subió las escaleras hacia la habitación principal, y por primera vez en semanas, sus pasos no sonaban como los de un conquistador. Paola se acercó a mí y me abrazó como no lo había hecho desde antes del matrimonio. Papá, perdóname. No me di cuenta de lo que estaba pasando. No tienes que pedir perdón, hija. A veces es difícil ver las cosas cuando estás en medio de ellas. Esa noche, por primera vez en semanas, cenamos juntos como padre e hija, sin horarios asignados, sin reglas absurdas, sin miedo. Diego se quedó en la habitación, empacando sus cosas en silencio. La guerra había terminado, y la casa había vuelto a ser un hogar. La mañana siguiente amaneció con una tranquilidad que no había sentido en meses. Me desperté naturalmente, sin el peso de la ansiedad que había cargado durante semanas, y por primera vez desde que llegamos a esta casa, el silencio no era tenso sino pacífico. Era el silencio de un hogar que había recuperado su armonía. Diego había pasado toda la noche empacando. Desde mi habitación podía escuchar el ruido de gavetas abriéndose y cerrándose, maletas siendo arrastradas, y ocasionalmente su voz tratando de convencer a Paola de que reconsiderara su decisión. Pero cada intento era recibido con un no más firme que el anterior. Bajé a la cocina a las 6 de la mañana, no porque fuera mi horario asignado, sino porque quise. Preparé café sin prisa, sin mirar el reloj, sin preocuparme por quién más podría necesitar la cocina. Era mi cocina, en mi casa, pagada con mis $68,000. Paola apareció media hora después, vestida con una bata que no había visto en semanas. Se veía diferente, más relajada, como si durante la noche hubiera recuperado algo de sí misma que había perdido. Buenos días, papá, me dijo, y su voz sonaba como la de antes, sin esa tensión constante que había desarrollado. Buenos días, hija. ¿Dormiste bien? Mejor que en meses. Se sirvió café y se sentó a mi lado en la mesa. Papá, quiero pedirte perdón por todo lo que pasó. Paola, ya te dije que no tienes que pedir perdón. Sí tengo que pedirlo. Me tomó las manos entre las suyas. Dejé que Diego te tratara mal en tu propia casa. Dejé que pusiera reglas absurdas, que te hiciera sentir como un extraño. Eso estuvo mal. Hija, Diego es muy bueno manipulando. Sabe cómo hacer que las personas duden de sí mismas. Pero yo debería haber sido más fuerte. Debería haber defendido al hombre que me crió,
que se sacrificó por mí, que gastó todos sus ahorros para darme un hogar. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Durante semanas había dudado si estaba haciendo lo correcto, si tal vez era yo el que estaba siendo egoísta o difícil. Lo importante es que ahora entiendes lo que estaba pasando. Entiendo más de lo que crees. Paola se levantó y caminó hacia la ventana. Diego no solo te estaba controlando a ti, me estaba controlando a mí también. Mis amigas, mi trabajo, mi dinero, mis decisiones, todo tenía que pasar por su aprobación. Escuchamos pasos en la escalera. Diego bajaba con 2 maletas grandes. Se veía cansado, derrotado, pero todavía mantenía esa expresión de resentimiento que había sido su marca durante las últimas semanas. Ya estoy listo, dijo, dirigiéndose principalmente a Paola. ¿Estás segura de que no vas a venir conmigo? Completamente segura, respondió Paola sin dudar. Paola, esto es un error. Tu padre te está manipulando para que destruyas nuestro matrimonio. No, Diego. Mi padre me está ayudando a salvarme a mí misma. Diego me miró con una mezcla de odio y algo que podría haber sido respeto. Usted ganó esta vez, suegro. Esto no era una competencia, Diego. Era sobre proteger a mi familia. ¿Proteger? Usted destruyó un matrimonio. Yo rescaté a mi hija de una relación tóxica. Diego quiso responder, pero se quedó callado. Tal vez, en algún rincón de su mente, sabía que yo tenía razón. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. Paola, cuando te canses de ser tratada como una niña por tu papá, ya sabes dónde encontrarme. Diego, dijo Paola con una voz más firme de la que había usado en meses, la diferencia entre papá y tú es que él me protege porque me ama, no porque quiere controlarme. Diego salió sin decir otra palabra. Desde la ventana lo vimos cargar sus maletas en el auto, arrancar y alejarse por la calle. No miró hacia atrás ni una sola vez. ¿Cómo te sientes?, le pregunté a Paola. Libre, respondió inmediatamente. Por primera vez en meses, me siento libre. Los días que siguieron fueron como una lenta recuperación. Paola comenzó a llamar a sus amigas, que habían estado preocupadas por ella pero que Diego había logrado alejar gradualmente. Comenzó a tomar decisiones simples sin ansiedad, qué cocinar, qué programa ver, cuándo salir de casa. Papá, ¿sabes lo que más me duele?, me dijo una noche mientras cenábamos. Que yo dejé que eso pasara. Soy una mujer inteligente, independiente, y dejé que un hombre me convenciera de que no podía ni siquiera elegir qué galletas comprar. Eso no te hace débil, hija, te hace humana. Las personas que aman genuinamente a veces confían demasiado. ¿Tú crees que Diego me amaba? La pregunta me tomó por sorpresa. Creo que Diego amaba la idea de tener control sobre alguien. Pero eso no es amor verdadero. Durante las siguientes semanas, transformamos la casa otra vez. Quitamos todos los horarios absurdos que Diego había puesto en el refrigerador. Cambiamos las cerraduras para que ambos tuviéramos llaves. Reorganizamos los muebles de una manera que nos gustara a los dos. Paola plantó flores en el jardín, esas flores que yo había imaginado cuando compré la casa. Las regábamos juntos por las tardes, y ella me contaba sobre su trabajo, sus planes, sus sueños que había dejado de lado durante el matrimonio. Papá, ¿sabes qué quiero hacer? ¿Qué, hija? Quiero estudiar una maestría. Siempre quise hacerlo, pero Diego decía que era una pérdida de dinero y tiempo. Entonces hagámoslo. ¿Cuánto necesitas? No, papá. Tú ya gastaste todos tus ahorros en esta casa. Yo voy a encontrar la manera de pagarla. Paola, gasté mis $68,000 para darte un hogar seguro. Si tu educación te hace sentir más segura, entonces es la mejor inversión que puedo hacer. Lloramos los dos esa noche, pero eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Un mes después, Celina vino a visitarnos. Ernesto, te ves como una persona completamente diferente. Me siento como una persona completamente diferente. ¿Y Paola? Miramos hacia el jardín, donde Paola estaba estudiando para su examen de admisión a la maestría, rodeada de libros y con esa concentración que recordaba de cuando era estudiante universitaria. Paola recuperó a Paola, le dije. Esa noche, mientras miraba las flores que habíamos plantado juntos, pensé en todo lo que había pasado. Mis $68,000 habían comprado más que una casa. Habían comprado la libertad de mi hija, habían comprado la paz de nuestro hogar, habían comprado la oportunidad de volver a ser una familia. Diego había tratado de convertir mi regalo en su reino,
pero no había entendido algo fundamental, que el verdadero poder no viene de controlar a otros, sino de proteger a quienes amamos. La casa estaba en silencio, pero era un silencio lleno de posibilidades. Paola estudiaba para su futuro, yo planeaba nuevos proyectos para el jardín, y ambos sabíamos que finalmente estábamos donde debíamos estar. En mi propia casa, con mi propia hija, viviendo bajo nuestras propias reglas. La promesa que le había hecho cuando era niña se había cumplido, nunca la había dejado sola, y cuando ella más lo necesitó, encontré la manera de rescatarla. Mis $68,000 habían valido cada centavo.